Bienvenidos a Booster Inmobiliario, un espacio donde se habla, debate y comparte ideas sobre el mercado inmobiliario. Este podcast es impulsado por Ideamos, el primer acelerador comercial de Ecuador y uno de los pioneros de América Latina. Dentro de Argentina, tú actualmente estás desarrollando varios proyectos. El desarrollo emblemático nuestro en Argentina se llama El Tropezón, es en San Antonio de Areco, Bien. es un loteo, un barrio abierto de 130 lotes y un macrolote sobre la ruta 8 que hoy ya es autopista, es la continuación de la Panamericana, como para hacer una densidad mayor, más alta. San Antonio de Areco para nosotros, hemos pasado gran parte de la vida, hoy vivo en San Antonio de Areco, y bueno, ese es un desarrollo familiar nuestro y en mi caso muy personal, porque estuve desde el principio y toda la parte comercial y de desarrollo la hice yo personalmente, ¿no? Entonces es el más importante. Y después ayudo a otros desarrolladores, participo en otros desarrollos, pero ese es el nuestro. Quedándonos un poco en San Antonio de Areco, eh, me gustaría saber por qué San Antonio de Areco. Honestamente, yo como ecuatoriano, que vivo ya hace mucho tiempo, de manera muy lejana en su momento, había escuchado de San Antonio de Areco, pero si pudieras tirar así como los 3 puntos, porque encima lo está relacionando a un proyecto familiar, algo muy cercano a vos. Es decir, no es un proyecto que tú dices, esto me va a generar rentabilidad y no sé, lo hago en Belgrano, por ejemplo, sino más bien estás poniendo mucho más que solamente un negocio en esto. ¿Por qué San Antonio de Areco? Es una ciudad muy tradicional y que tiene valores familiares, por eso lo relaciono tanto con la familia. Tiene varios componentes. Uno, la ubicación queda en... es la ciudad más cerca de Buenos Aires de la zona núcleo argentina. Gran parte de la riqueza argentina sale del agro y específicamente de la zona núcleo, ¿no? Que es entre la ruta 7 y la ruta 9, siendo la 8 la vertical del medio, entre San Antonio de Areco y Río Cuarto, ¿no? Pasando por Venado Tuerto. Todo eso es la zona núcleo. Y San Antonio de Areco es el lugar de residencia de gran parte de la gente que trabaja en compañías grandes de la agroindustria. Hay un colegio muy bueno, que eso es fundamental para poder desarrollar y para poder vivir en una ciudad. Y bueno, es un pueblo en realidad, ¿no? Y funciona como pueblo, tiene el ADN de pueblo, esto de conocer al panadero, al verdulero, al carnicero, De a- valorar la de siesta, valorar la siesta, del exactamente. silencio, respetarlo. ¿Qué onda con, con la cultura? Ahora con esto que también contabas de que eres correntino, Ujú. cómo está de cultura San Antonio de Areco? Bueno, es cuna de la tradición, es capital de la tradición, capital argentina de la tradición. Hay Hay un apego muy fuerte con la vida de campo, con las costumbres, con el costumbrismo, con la cultura gaucha, con las raíces, con la fundación de Argentina. Hay mucha industria ecuestre. Argentina es uno de los países más grandes en cuanto a turf, junto con Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Irlanda. Argentina es uno de los lugares donde más caballos sangre pura de carrera hay, nacen por año. San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento es uno de los lugares donde más sucede esto. Y luego hay mucha orfebrería y platería que en el costumbrismo el gaucho usa mucho, muchas prendas gauchas, ¿no? Como recados, estribos, cabezadas, rastras, etcétera. Y ahí en Areco están los orfebres más importantes de la Argentina. Así que hoy hubieron en San Antonio de Areco dos o tres inmigraciones, ¿no? La primera tuvo que ver con el agro, que fue, bueno, la primera fue la original, ¿no? Te diría que la segunda tuvo que ver con el agro y con la fundación de este colegio que te digo.
De todas formas, hay varios colegios ahora y uno de los puntos fuertes que tiene Areco es la educación. Estar cerca de los servicios básicos. Seguro. Porque creo que ya un valor agregado es poder estar cerca de las raíces de donde naciste, no solamente siendo argentino, sino como extranjero. Argentina, visto desde los ojos de un ecuatoriano, a mis 30 años me he dado cuenta de que es un país lleno de cultura, lleno de tradiciones, y que más allá de que la actualidad, la tecnología, como sea que lo querramos definir, a veces sí tiende un poco a ir apagando un poco esta conexión que nosotros tenemos. Y también hablaste mucho acerca de la familia. Qué gran privilegio y qué gran regalo poder crecer en un lugar en donde te enseñen justamente de dónde vienes, de dónde viene la tierra, el valor que tiene el arado y con todos los beneficios adicional como cuentas de una buena educación, me imagino que debe tener buena salud, etcétera. Sin duda. Hoy más temprano me preguntaste quién soy y si me puedo presentar, ¿verdad? Y la verdad que lo que más soy yo es padre y marido, ¿no? O sea, creo que mi industria principal es la familia. Luego está todo a lo que me dedico, ¿no? Y un entorno en donde un niño puede tener contacto con la naturaleza y velocidad de pueblo y valores de pueblo es un entorno que recomiendo muchísimo y en San Antonio de Areco se puede lograr. Y al estar tan cerca de Buenos Aires y con la telecomunicación y el trabajo remoto, hoy ya el perfil de gente que se muda a Areco es muchísimo más amplio. Antes era una persona que se dedicaba al campo, ¿no? Un agricultor, un veterinario, un administrador de empresas del agro. Hoy ya es una persona que trabaja en Mercado Libre o que tiene un podcast o que hace lo que sea, un escritor o lo que sea. Además, se nutre mucho de Pilar, que está muy cerca de Pilar, que hoy Pilar ya es una ciudad con muchísimos, con un hospital muy, muy grande, el Austral, con universidades, entretenimiento, ya es una ciudad un poco más grande y eso está muy cerca, y Buenos Aires también, ¿no? Yo hoy vengo de ahí, me voy hacia ahí, y es por el día y también está bien. Entonces, no tener que irse tan lejos como a la Patagonia para poder lograr este contacto con la naturaleza y esta velocidad de pueblo. Esta calma. Es verdad, exacto, esta calma es verdaderamente un gran asset. Claro, un regalo. ¿Cuál es? Bueno, ahorita dejaste muy claro que un gran perfil sería una familia, no necesariamente muy numerosa o muy adulta, sino para comenzar a criar a tus hijos, pero ¿cuáles serían muy rápidamente 3 perfiles que tú defines que al menos está siendo poblado por este desarrollo del tropezón? Sí, el tropezón y Areco en general, ¿no? Familias jóvenes, creo que es el primer consumidor, sin duda. Luego un nómade digital que querría vivir tal vez en la Patagonia o en Punta del Este, pero esto del contacto con Buenos Aires es necesario. Y por último, una persona que se quiere retirar, inclusive un matrimonio que se quiere retirar o que puede retirarse y prefiere elegir un lugar donde hay mayor seguridad, tiempos diferentes, menos tráfico, tránsito me refiero. Bueno, esto de un lugar muy amistoso para la vida diaria. Bien, me imagino que uno de los grandes retos de justamente tener proyectos o desarrollar dentro de San Antonio de Areco está justamente en poder comunicar todos estos assets que comentas, de poder comunicar todos estos beneficios que muchas de las personas probablemente no lo tienen muy claro o no lo tienen muy en el mapa, ¿no? Porque ahorita utilizaste ejemplos como vámonos al sur o vámonos a Punta del Este, etcétera. Me imagino que costo-beneficio también debe ser mucho más atractivo para estas personas. Sin embargo, considero que
considero que hay un caudal importante de desarrollos allá. O sea, ya he estado viendo, hay uno que otro. ¿Qué crees que es como lo principal que le daría como una diferencial importante al Tropezón de Areco ante otros proyectos en la misma zona? Areco tiene oferta, pero tiene más demanda que oferta. Es una oportunidad entonces Sí, desarrollar allá. sí. Hoy la demanda de casas en alquiler es impresionante y la demanda de lotes bajó un poco por el costo de la construcción, que todavía no se termina de convalidar. Eh, la demanda de casas, de viviendas usadas, casas o departamentos o townhouses, es muy grande y la oferta no es tan grande. La diferencia entre San Antonio de Areco y otras ciudades equidistantes a Buenos Aires o parecidas, creo que son lo que hablábamos al principio, ¿no? La educación, la cultura, la seguridad, el perfil sociocultural también le da una diferencia de calidad. Y particularmente el desarrollo nuestro tiene una arboleda increíble, de más de 400 árboles, de muchísimas especies. Tiene todos los servicios: luz, gas, agua corriente, cloaca, fibra óptica, seguridad. Hay una cancha de tenis, bueno, un Zoom, una cancha de fútbol, espacios verdes. Mejor dicho, literalmente lo mejor de la ciudad. Mejor dicho, todo lo que se necesita para no extrañar a la ciudad, pero con la calma del campo, por decirlo así. Yo digo que es como vivir en el campo, pero te llega el sushi y el helado. Entiendo. Sí, sí, exacto. Tenés un contacto con la naturaleza muy importante por la gran arboleda. Creo que se ha desarrollado mucho. Cuesta mucho que crezca. Una cloaca o una red de gas o inclusive de fibra óptica son obras que se hacen entre 6 y 12 meses la tenés hecha, ¿no? Bien. Árboles, arboleda, paisajismo, no son tan fáciles de lograr. Y en la provincia de Buenos Aires, que no tenés la montaña, hay ríos, pero no tenés los lagos que tiene la Patagonia o el mar, tener una arboleda añosa y bien desarrollada es el gran asset para estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Además, por lo que escucho, debes ser un amante de la naturaleza tú. ¿Te consideras como alguien aventurero? Sí, más amante de la naturaleza que aventurero, pero también me considero Perfecto. aventurero. Sabes que una de las dinámicas que tengo con mi grupo de amigos, yo tuve mucho contacto con el tema de la cultura argentina. Viví 8 años inicialmente en Buenos Aires, pero viví casi 4 años en Mendoza. Y ahí ya me encontré con el folclore, ahí ya me encontré con las peñas, esta delicia que la verdad es que debería declararse un patrimonio argentino, que es un día cayó un par de amigos con una botella de vino y un melón. Lo partieron en la mitad y probé, pero verdaderamente el ambrosía directamente, ¿me entiendes? Y siempre nos presentamos cuando hay personas nuevas con datos random, que serían datos como que no todas las personas lo conocen. ¿Qué datos random me podrías contar? ¿Alguna historia muy rápida? ¿Algo poco común que se sepa de San Antonio de Areco y que digas, esto debería saberse? O sea, esto debería ser debe ser divulgado por alguien. Bueno, un poco lo que vos decís. La verdad que hay una cosa que es increíble, que no se ha perdido y que al estar tan cerca de Buenos Aires y con toda la comunicación que hay, uno creería que está perdido, y es que alguien pase por tu casa a ver si estás, ¿no? Y se detenga y se fije si estás, porque si estás quiere detenerse, ¿no? A tomar mate o a conversar contigo. Eso es algo que yo creí que iba a terminar, y en Areco todavía pasa.
Y bueno, y después otra cosa muy linda que sucede es que Perdón, te tocan la puerta eventualmente sí, así vecinos y te es dicen, común. Es hey común. Tommy, Sí, sí, como cuando éramos chicos que no existían los celulares, que no podías avisar, básicamente, ¿no? claro, la típica que te toca la puerta un nene chiquito y le deja a Pepito Sí. salir a jugar. Sí, y otra cosa, este tema de detenerse en la calle con alguna persona conocida, además de saludar, me pasó algo interesante. Mi hijo mayor es argentino, nació en Areco. La más chica es americana, nació en Miami. Nos fuimos a vivir en Miami cuando mi hijo mayor tenía 4 años y entramos a un CVS Ujú. y él saludó, dijo buen día y nadie lo saludó, ¿cierto? Porque claro, Acostumbrado a San Antonio de Areco. exacto, entonces me miró como pensando, qué raro, ¿por qué no me saludan, ¿cierto? Claro. Y bueno, yo no había reparado en eso y eso es un tema de comunidad, ¿no? Te conozcan o no te conozcan, uno cuando entra a un lugar saluda y lo saludan a uno, ¿cierto? Eso pasa en el interior, en Mendoza es muy típico. Acá en Buenos Aires, bueno, yo no saludo cuando entro a Pharmacity porque solamente al cajero, ¿cierto? Pero porque Claro. supongo que no están preparados para eso y yo Claro. tampoco. No están listos para tu cordialidad. Exactamente. Y por otro lado, bueno, lo que vos decís de las peñas, las guitarreadas, es muy común todas las semanas, si no es 1, 2 o 3 veces por semana, hay guitarreadas y en los bares que alguien esté tocando la guitarra, el bombo y cantando chacareras, zambas, cuecas, lo que sea, eso es algo muy normal, muy común. La gente escucha, hace silencio, le gusta escuchar. Y bueno, y por último, esto de frenar en la calle porque hay un amigo y, y quedarse conversando, ¿no? Claro. Que es algo que nos pasa a veces en Buenos Aires, me pasa a mí en Miami, tengo la oficina en Brickell, y nos encontramos, sí, pero nos saludamos muy rápidamente, pareciera que estamos muy, muy, muy apurados, ¿no? Con otro tiempo. Sí. Con otros tiempos, ¿cierto? Y yo, inclusive en mi vida, un día que estoy en San Antonio de Areco, pero mi agenda suele ser bastante tupida, Ujú. siempre me doy cuenta que mis amigos que me ven se paran y pretenden eso, ¿cierto? Y yo Claro. me paro también y hago el esfuerzo y me quedo a charlar con un conocido. Pero esa sensación de la urgencia, ¿no? O sea, esa diferencia que tienen las diferentes culturas de qué es urgente y qué no es urgente. Y eso es un ADN bien típico de los pueblos que creo que es muy relevante. Qué bueno que el podcast sea de real estate y estamos hablando de esto. No, me está encanta. perfecto. ¿Sabes que hay nosotros dentro de Ideamos tenemos una metodología que está muy bien establecida, una metodología en donde se basa en 4 pasos, en donde una gran parte decae en la autoridad que nosotros podemos llegar a dar ante el posible comprador de los proyectos que nosotros llevamos a cabo. Y en esta parte puntualmente de autoridad nos centramos mucho en nosotros tenemos un proyecto o te estamos ofreciendo un proyecto que tiene gente atrás, que no es solamente un número de rentabilidad, ¿no? Entonces nos ayuda siempre el mismísimo dueño del desarrollo, la persona que estuvo atrás de todo esto te va a atender. Sí. Entonces muchas veces las personas, porque han habido estafas, han habido personas que te dicen algo y no te cumplen, pero conocer a la gente que está detrás de todo este proyecto es muy importante.